Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Primera de Timoteo 2:5. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo hombre. Dos cosas. La primera es que podamos entender que hay un solo Dios. Y aunque conscientemente y mentalmente en la mayoría de religiones y en nuestra comunidad sabemos que hay un solo Dios, en realidad hay una tendencia, y Jesús lo sabe, por eso lo explica en otros pasajes de la Biblia, hay una tendencia de no solo adorar a uno, sino a varios. Y ese es el peligro. Muchos creyentes creen en que solo adoran a Dios, pero sin embargo, si tú observas bien su vida, observas las decisiones que toman, observas a quienes ellos consultan acerca de una duda, un problema, una necesidad, una dificultad y una adversidad, te darás cuenta que no está consultando con el Espíritu Santo ni con los líderes de su comunidad o los ancianos de su comunidad, que hay personas que tienen bastante experiencia en la fe, o en otras comunidades apoyándose también acerca de lo que Dios dice que debemos hacer en esa duda, inquietud, problema, adversidad. Y honestamente a mí como hijo de Dios eso me parte el corazón en mil pedacitos, porque yo me pregunto, ¿no? Y es como tirarse de los pelos, pero ¿cómo es posible? Si esta persona dice que es creyente, dice que es hijo de Dios, es más, lo pregona, lo anuncia, y lastima un poco más el corazón cuando es alguien cercano a ti, alguien de la comunidad, por ejemplo, o algún pariente o amigo íntimo de nuestra comunidad. Entonces, el ánimo es, seamos más honestos y realmente busquemos a Dios y a las personas que aman a Dios para apoyarnos en tomar mejores y sabias decisiones. ¿Sí? Bueno, eso es por un lado. La segunda parte. Y dice que hay un solo mediador entre Dios y los seres humanos. Es natural en nuestros tiempos ver que esto pasa sobre todo en una comunidad nada más, en particular en la comunidad evangélica. En la comunidad evangélica realmente se estila actualmente que solo haya un mediador. En otras comunidades de otras denominaciones, casi siempre hay más de un mediador. Es decir, dependemos de una tercera persona, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos hábitos, costumbres y religiones en donde los humanos tenemos la actitud de conversar con una persona que murió, ¿ok? Hablar con una persona que murió para que esta persona que murió converse con Jesús y con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es buscar una tercera persona. Y aquí te vas a dar cuenta de un error evidente, no solo por este verso, sino porque no existe ningún verso en la Biblia que dé sustento de que tú y yo podemos tener conversaciones con alguien que murió. Con el único con el cual podemos conversar directamente es con aquel que murió y resucitó. Se llama Jesús. El resto espera en un lugar en donde no tiene capacidad de poderte oír. Así que ahí te darás cuenta que todas tus oraciones y plegarias de las religiones que tuviste no tenían mucho sentido que digamos. ¿Ok? Es algo simple, es curioso, pero es tan real que este verso simplemente nos desbarata esas ideas locas que tenemos los humanos. Ahora bien, si tú quieres saber por dónde fue el detalle, recuerdas que en Éxodo 32 había un momento en donde Israel se levantó un becerro de oro y empezaron a adorar a otros dioses, lo mismo, ¿no? Como este verso dice, hay un solo Dios, pero el pueblo de Dios dijo, yo no quiero solo uno, yo quiero varios dioses, tal cual nos pasa ahora a todo el pueblo de Dios en toda la humanidad. Entonces se levantaron un becerrito y Dios se enojó mucho, dice su palabra escrita, y decidió destruir a todos y comenzar desde cero con Moisés. Y Dios quería hacer lo mismo que hizo en el momento del diluvio. Um, pero lo quiso hacer con Moisés. Pero Moisés, escucha bien esto, como intermediario, como intercesor, pidió una oportunidad para el pueblo. En aquella época Jesús no había sido revelado a los hombres. Sí existía, pero no había sido revelado. Entonces no sabíamos y utilizábamos a Moisés en este momento para interceder con nosotros ante Dios. Entonces Moisés
hizo una línea y preguntó al pueblo, quienes querían estar al lado del Señor para vivir en función de Él. Y algunas personas cruzaban la línea y esto fue de la tribu de Leví. Y es por eso que desde ese momento Dios estableció de que solo los levitas les servirían y serían los intermediarios entre Dios y el resto del pueblo. Desde ahí viene esa élite de sacerdocio y liderazgo, intercesor, intermediario entre Dios y los hombres. Pero recuerda que cuando Jesús se nos revela, Él rompe esta tradición y es directamente Él el intermediario y el intercesor. Es por eso que a ti y a mí nos cuesta mucho cambiar este chip. No solo porque desde hace miles de años pasa esto, sino que cuando la primera iglesia del Señor, la primera iglesia cristiana primitiva, empezó a formarse, instauraron el mismo chip desde hace cientos y miles de años, desde que se formó la primera iglesia, la cual todos conocemos que es la más popular a nivel de todo el mundo, y tiene muchas ideas y cosas que yo también practiqué hasta mis 22 años. Entonces, la propuesta de Dios siempre fue intimar contigo y conmigo, igual que lo hizo con Adán. Y es por eso que cuando pecamos, dejamos esa intimidad. Y Jesús restauró esta intimidad, haciendo que todos fuéramos sus sacerdotes, su compromiso, no algunos. Es por eso que cuando tú eres padre de familia y madre de familia, tú eres el sacerdote en la casa. Tú eres el líder que Dios ha impuesto y te ha investido y te ha ungido. Lo mismo cuando estás en un trabajo, en otro ambiente. Eres la representación de Dios en la tierra. Y es por eso que no necesitamos intermediarios, revendedores y otros humanos vende humo. ¿Les parece bien? Ok, y finalmente el verso habla acerca de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Es eso, un mediador entre el Padre y tú. Cumple la función de escucharte todo lo que tú le pidas y todo lo que tú le digas para poder interceder ante el Padre por ti, con todo lo bueno que tú anheles y con todas las cosas malas que ya hiciste. Así que si entendemos bien la relación, puedes empezar una mejor relación hoy. Que Dios nos bendiga.